Buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos sean a Isa del Tarot de la Luna, su canal sobre tarot, lecturas y demás. Bueno, el día de hoy es bien interesante porque el día de hoy vamos a hacer una lectura bien interesante. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, cómo vamos a estar sintiendo la energía, por qué una lectura hoy. Bueno, pues hace unos días, 2 días, como todos sabrán, en las noticias no es novedad que hubo un eclipse de luna en Escorpio en conjunción con Tauro. Entonces, bueno, vamos a ver cómo están las energías, vamos a ver a quién le llega, a quién necesita ver este video, a quién le resuena esta energía. Entonces, bueno, porque es bien importante esta eclipse, porque para muchos se considera el último eclipse de la temporada. Sin embargo, los efectos de este eclipse se van a estar sintiendo a lo largo de 2 semanas. Generalmente se empiezan a sentir antes y se terminan sintiendo los efectos en 2 semanas. Entonces, como que agárrense fuerte porque se va a poner buena la cosa, porque es importante conocer las energías que se van a estar moviendo y cómo lo vamos a estar sintiendo. En general, a la gente que más le pegue este eclipse. ¿Qué nos va a traer este eclipse? Vamos a verlo. El eclipse, bueno, de acuerdo con la astrología, pues sí, ocurre en Escorpio. El Escorpio es el signo de la muerte, la transformación. Ahora sí que con Escorpio se van a poner en jaque las relaciones de todo o nada. Vamos a ver cómo va a estar la relación con mi pareja o mi expareja. Vamos a ver cómo están las relaciones tóxicas en relación a esta energía. Entonces, bueno, obviamente, pues aquí vamos a empezar, aquí se va a empezar a ver la energía de Escorpio. Aquí van a empezar a verse las situaciones van a empezar a ver cómo está la relación de pareja. Entonces aquí con Escorpio y esta energía es una energía de todo o nada. O eres o no eres, o vamos o no vamos, o estamos o no estamos. O estás o quieres conmigo o te vas. Definitivamente es el momento ideal para el todo o nada. Tomen en cuenta que si algunos exparejas regresan, es probable que se vayan. Casi 100% seguro, no lo puedo asegurar del todo porque hay sus buenas excepciones, pero el ex que llega en el eclipse se va en el eclipse y es para terminar cualquier conflicto que tenían pendiente, para cerrar puertas y ahora sí poder avanzar. Bien extraños son los ex o las parejas que se reencuentran en eclipse, en energía de eclipse, y que se quedan para resolver pendientes. Claro que los pendientes con las parejas pueden ser pendientes que se resuelven en un día, una semana, una conversación final de término, 10 años, 5 años, dependerá. Entonces, bueno, esta energía nos va a ayudar en las relaciones de pareja a empezar a ver, nos va a quitar la venda de los ojos y vamos a ver cuáles son los patrones que nos influyen a nosotros y que nos ponen en jaque a la hora de las relaciones de pareja y que terminan causando conflictos en las parejas. Aquí vamos a empezar. Esta energía nos va a ayudar a que empecemos a ver los patrones tóxicos que estamos teniendo con nuestra pareja, los patrones de conflicto, las obsesiones, los miedos y todas esas mentiras. Si su pareja, tenían dudas de que su pareja les estaba contando una mentira y en esta temporada van a empezar a ver la realidad de la relación de pareja. Van a empezar a caerse las máscaras, sus amigos, sus enemigos se van a empezar a ver como realmente son. Entonces, bueno, eso es bien importante, que tomen la energía para su beneficio, que rompan lo que tiene que romper, ya no sostengan nada, rompan lo que tengan que romper, que se vaya lo que se tenga que ir, porque es momento de decirle adiós y que lleguen las cosas nuevas. Entonces, ¿qué va a pasar con las parejas que tienen conflictos tóxicos y que no quieren soltar? Pues vamos a ver qué nos dice el tarot. Vamos a hacer una lectura de cartas, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Vamos a hacer una barajeada, entonces para que tomen en cuenta, esta es la energía que nos trae el eclipse y esto es lo que nos va a estar pasando. Entonces, bueno, tómenlo en cuenta. Ahorita vamos a hacer una lectura medianamente rápida para ver cómo está la cosa. Entonces, tomen en cuenta que este eclipse nos está pegando y nos va a pegar duro, duro, duro. Entonces, bueno, vamos a sacar cartas. Vamos a sacar cartas, vamos a sacar qué está pasando, qué va a pasar con nuestra relación de pareja tóxica. ¿Listos? Vamos a
a sacar, vamos a dividir. Ahora sí vamos a poner las manos. Concéntrense bien. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que queremos en este momento? Lo que queremos, lo que necesitamos y lo que debemos de saber con las energías del eclipse de Luna en Escorpio y Tauro. ¿Ok? Vamos a acomodar un poquito la cámara. Ahí está. Entonces vamos a ver qué nos dice. Vamos a empezar, ya está barajeado. Vamos a separar en 3. Juntamos de nuevo. Le damos 3 golpecitos a las cartas. Y empezamos a sacar. Vamos a sacar unas, más o menos con 20 cartas las hacemos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la emperatriz. Tenemos el as de espadas. El 8 de espadas. El as de bastos. El 4 de espadas. El 4 de bastos. La torre. Este es un momento torre. Aquí está la energía de la torre. Ahí está, ahora sí que la energía de la luna, del eclipse de luna en Escorpio es esto, torre. Vamos a ver, ¿qué más? Templanza, wow, templanza. 4 de oros, muy bien, muy bien. El rey de bastos. Vamos a sacar de nuevo. 4 de el caballero de bastos. Al revés, la reina de bastos al revés. Vean cuántas hay al revés. Si no hay dolor, si había ya dolor, había más todavía. El 3 de bastos y el 10 de oros. Ahora sí, vamos a ver qué nos están diciendo las cartas. Bueno, finalmente esta energía llega con fuerza, completamente con fuerza, pero va a ser una energía que nos va a ayudar a destruir lo que tengamos que destruir, a terminar lo que tengamos que terminar para continuar con nuestra vida. Hay que tomar el valor y la fuerza necesarias que están en nuestro corazón para poder terminar y avanzar. Nos dice que efectivamente estamos ahorita en un momento de no querer ver la situación. Vemos los problemas, vemos los conflictos, pero no los queremos ver. Aquí nos estamos negando a tomar decisiones que debemos de tomar ya. Es momento de romper, es momento de dar por muertas las relaciones que tienen que morir. Ya, ustedes ya saben cuál es, ustedes ya saben cuál relación es, si es de trabajo, si es de amistad, si es de amigos. Es momento de terminar lo que ya han estado sosteniendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya no hay alegría, ya no hay felicidad, ya no hay abundancia, ya no hay prosperidad, ya todo se acabó. Y aquí está, el momento torre. Vamos a saber cosas, verdades y descubrir situaciones que no habíamos visto, situaciones que nos van a poner en conflicto, que nos van a desbalancear, pero que gracias a la torre vamos a poder romper todo lo que tengamos que romper y continuar con nuestra vida. Esto lo vamos a hacer de una manera muy sabia, muy inteligente, muy madura, porque es nuestro beneficio. Sabemos que tenemos que terminar con eso. El 4 de oros. Vamos a estar en algún punto añorando lo que un día fue, pero ya no es. Aquí, miren, todos los reyes de cabeza. El rey de bastos, si seguimos con esa situación de conflicto, van a seguir los problemas y nada va a funcionar. Rompan esos patrones tóxicos. Tenemos el rey de bastos, ahí está. El perdón. El caballero de bastos, estamos conflictivos, enojados, no queremos ver, no queremos hacer, estamos en proceso de negación aquí, pero el problema es que si no hacemos los cambios que nos dice la torre, los cambios de manera madura y controlada, vamos a estar batallando. Y no solo vamos a tener sufrimiento del que ya teníamos, vamos a estar todavía peor. Ya es momento de romper. Rompan de tajo ya lo que se tiene que ir. Y aunque lo extrañen, aunque sea difícil, aunque sea doloroso, es momento de decir ya adiós. Miren, si lo rompemos, podemos dar la vuelta y empezar a cultivar cosas nuevas. Si rompemos todo eso, tenemos el 10 de pentáculos. Va a llegar la vida, la felicidad, la alegría, la prosperidad, la familia que nosotros queremos, la relación de pareja fructífera. Rompan lo que tengan que romper. Hay cosas que no se deben de sostener porque no tienen caso ya. Y miren, el 10 de oros.
esta tirada termina con el 10 de oros y nos dice que todo va a estar bien. Piensen, analicen, aprovechen esta energía para dejar de estar atados, para sepultar lo que tienen que destruir, para tomar acción, porque ya no hay más que hacer ahí. Ya no hay más acción, decisiones, poner límites con sabiduría, con inteligencia, con amor, para detener el sufrimiento. Ya no se preocupen por lo que han sufrido, sino por lo que pueden llegar a sufrir, porque esto no es nada comparado con lo que van a batallar y sufrir si siguen en una relación que ya no les conviene. Y finalmente, si rompemos, vamos a poder continuar con una vida feliz. Va a ser difícil, va a ser complicado, va a haber nostalgia, añoranza del pasado, pero volver a la calma, volver a la paz, todo es cuestión de tiempo. Denle tranquilos, tomen decisiones, aprovechen el efecto del eclipse esta temporada de Escorpio en Tauro, que nos va a dar la fuerza, el valor y la energía para ver lo que hay que ver y para terminar lo que ya es insostenible. Y bueno, esta es la lectura. Que le llegue a quien le tenga que llegar, que le resuene a quien le tenga que resonar. Y pues bueno, esta es la lectura de cómo están las energías y cómo nos van a estar afectando las energías en relación al eclipse de luna en Escorpio y Tauro. Cuando hablamos de energías de Tauro es porque estamos ya aferrados y tercos en situaciones que ya no van, que ya no deben de ir, que ya no deben de continuar. Entonces vamos a sacar, ya para terminar, terminemos siempre en paz. La vida siempre vuelve a la paz. Vamos a ver qué nos dicen nuestros ángeles y nuestros consejeros en esta situación. Vamos a ver qué nos dicen. Espérame. ¿Qué pasó con esto? Son un montón de cartas. Uy, 4. Omega, ¿qué nos dice Omega? Victoria, tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Mira nada más lo que salió. Yo ni esperaba, ni siquiera me dejan barajear de veras. Siempre están bien desesperados por querer darle información, por quererles decir que ánimo, no pasa nada. Para que llegue algo bueno hay que tirar la basura, no pueden llegar cosas nuevas a nuestra vida si nos quedamos con las cosas viejas en el closet. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen los ángeles, que es el consejo final de los ángeles, de nuestros guías que siempre están al lado de nosotros, que siempre nos escuchan y que intervienen cuando los dejamos, porque a veces somos bien tercos y preferimos darnos en la cabeza. Entonces vamos a barajear, vamos a ver en qué momento sueltan las cartas. Mira, ahí está. ¿Ves? Ahí está. Más me tardo en pedirlo que ellos en contestar. ¿Y qué nos dicen? Uy, mira. Debes tener cuidado, analiza más a fondo las situaciones antes de seguir adelante. ¿Ven? Lo que les había dicho. Nos dicen que analicemos bien la situación, que veamos lo que está oculto, que ya no nos engañemos, que abramos el jarrón, veamos lo que hay en la realidad y podemos tomar decisiones y continuar nuestra vida. ¿Y qué nos dice la otra carta? Dice, tus hijos en la tierra y en el cielo están felices y bien cuidados por Dios y los ángeles. Yo no sé a quién le tenga que llegar este mensaje, pero nos dice que esos seres difuntos, nuestros pequeños hijitos que algún día tuvimos, nuestros seres queridos que están en el cielo, están cuidándonos, protegiéndonos y guiándonos. No nos dejan solos jamás. Ánimo, todo termina para bien. Cuídense. Cuídense, excelente día, excelente noche, excelente tarde, que les vaya muy, muy bien. Recuerden compartir, recuerden suscribirse, compartir, darle like y comentar lo que quieran saber, los temas que les interesen. Y pues bueno, aquí estamos. Recuerden, el tarot Aiza, el tarot de la luna, está para resolver cualquier circunstancia que quieran preguntar. Cualquier consulta personal, manden un mensajito privado y nos ponemos de acuerdo. Ahí está. Tengan cuidado, aprovechen la energía de esta luna en Escorpio para romper lo que tengan que romper
ya no se tapen los ojos, vean bien claramente y tomen la mejor decisión que les convenga a ustedes. No a nadie más, a ustedes. La prioridad son siempre ustedes. Hasta luego.